Shalom, saludos queridos hermanos, especialmente los que están aquí acompañándome en este servicio, en este estudio de la palabra del Todopoderoso, en vivo o en directo acá en Zoom. Pero que también hay o habrá también muchos hermanos viendo los videos, viendo las presentaciones que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica. Y para todos, pues, extiendo este saludo, esta bienvenida, y espero que puedan edificarse junto con nosotros de estos temas que estamos presentando. Distintos temas en la Asamblea de Yahweh, ¿verdad? Pero algunos temas son profundos, algunos temas son, digamos, avanzados, mientras que otros son elementales y sencillos, ¿verdad? Hay de todo y debe haber de todo. Ahora, lo que me lleva a presentar el tema de hoy es una situación en el mundo religioso que me parece preocupante, por lo menos a mí. Anoche mencioné algo de eso, y es que algunas personas, incluso cristianos, se han hecho ateos, recientemente se han hecho ateos. No estoy hablando ahora de la historia antigua, sino de la historia actual, reciente, de la fe, del cristianismo y todo eso. Y además de testimonios personales que tengo, de hermanos, incluso algunos mesiánicos, a la larga se han vuelto ateos. E incluso quizá uno que otro de la Asamblea de Yahweh también, conozco un caso por lo menos, en realidad dos, que se volvieron ateos de pronto, después de haber estado sirviendo a Yahweh o al Padre en algunos casos en otras iglesias. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde surge ese asunto de que un creyente en la Biblia de pronto se hace ateo? Niega que hay un creador, niega que todo, que la Biblia es inspirada, niega que los profetas, la enseñanza de los profetas, niega que Yahushua es el Mesías, aun cuando lo llaman Jesús, algunos, pues es lo mismo, están diciendo que ya ese no es el Mesías, ese es falso. Uy, como suelo decir cuando me asusto, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermanos? Y arriba de eso estaba la tendencia en este mundo, y ya ustedes la conocen muy bien, de aguarse. Las religiones se están aguando. Es una manera quizá vulgar de decirlo, ¿verdad? Ya las religiones en general, pero especialmente en la cristiandad, ya no tienen ese ímpetu que tenían antes, ese valor, esa validez delante del mundo. ¿Por qué? Porque están cambiando constantemente y cada vez más van dejando atrás las enseñanzas puras y sencillas de la palabra inspirada del Todopoderoso que ellos conocen como la Biblia, y asimilando enseñanzas nuevas y asimilando costumbres contrarias a la palabra del Todopoderoso, como son, lo hemos mencionado ya, como son el homosexualismo, por ejemplo. Eso ya está aceptado en algunas iglesias cristianas, incluso está aceptado en algunas sinagogas judías también. Eso es un detallito, ¿verdad? Pero el detalle más preocupante para mí es, hermano, que ahora hay una tendencia a rechazar la inspiración de la Biblia como las Sagradas Escrituras, como escrituras inspiradas del Todopoderoso a través de profetas. Muchos están rechazando eso ya. La Asamblea de Yahweh en el mundo entero, porque esto es un movimiento internacional, aunque no se llame así, se afirma cada vez más en la inspiración de las Sagradas Escrituras, de lo que llaman la Biblia. Cada vez más se consolida nuestra fe en ese libro sagrado. ¿Ok? Y eso es lo que quiero compartir con el público en este día. Y no vamos a andar palabreando, sino vamos a estar leyendo lo que dice ese libro sagrado. Aunque aparte de lo que dice el libro sagrado, ya está confirmado, confirmado que la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿por qué? Por medio del cumplimiento de las profecías que ahí se presentan en ese libro sagrado.
Y ese no va a ser nuestro tema hoy. Ese es motivo o materia para otro tema completo. Como un montón de profecías que se presentan en la Sagrada Escritura, conocida como la Biblia, pero muchas se han cumplido, pero al pie de la letra, a través de los años, a través de los siglos, incluso ahora en tiempos modernos, se están cumpliendo. Y pudiéramos hacer una lista larga de profecías que se están cumpliendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. ¿Ok? Pero ya eso sería un tema extenso y se puede hacer otro día. Hoy vamos a decir más bien, a mostrar lo que dice la misma palabra del Todopoderoso sobre ella misma, o lo que han dicho los profetas sobre esas escrituras sagradas, o lo que han dicho los enviados o los apóstoles sobre esas escrituras sagradas que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras y que otros generalmente llaman la Biblia. La única diferencia es que la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros y ya. Y nosotros utilizamos el nombre que se da en la propia Biblia, se le llama las Sagradas Escrituras. Ok. Entonces vamos a entrar a mostrar el documento que siempre utilizamos. En este caso, ese es nuestro tema de hoy, la inspiración de las Escrituras. Aquí yo puse unos dibujitos ahí para ilustrar, ¿verdad?, el proceso de formación de lo que llamamos ahora las Sagradas Escrituras. Los primeros escritos, las primeras palabras que se produjeron en este mundo, que fue frente al monte Sinaí, en Arabia. Algunos dicen en Egipto, pues puede ser, pero otros dicen que fue en Arabia. Ese es otro tema. Se escribieron en piedra, lo que se llama las escrituras, las 10 palabras, pero que se conocen más popularmente como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos entregados por el Todopoderoso a través de ángeles a Moshe, el profeta principal de aquellos tiempos, en el pueblo de Israel. Así que acá este dibujito se ilustra eso, ¿verdad? En piedra fue la primera manera de proclamar o perpetuar de alguna manera la palabra del Todopoderoso. Luego se empezaron a escribir esas 10 mandamientos más otros mandamientos que se dieron también en el monte Sinai en pieles de animales. Y más tarde se empezaron a escribir todo eso mismo en papiro. Papiro es una especie de papel que se hacía con juncos del río, principalmente del río Nilo, en Egipto, y quizá de otros lugares también, en esos papeles gruesos, pero eran papeles que se hacían prensando los juncos, y eso es lo que llaman papiros. ¿Okay? Y finalmente, con el devenir de la historia, pues se inventó la imprenta, etcétera, etcétera, y entonces se empezaron a presentar esos mismos escritos, pero encuadernados, así como ven acá a la derecha en la ilustración, en forma de libro, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy día. Todo el mundo tiene más o menos eso, un ejemplar de la Biblia, como se le llama en griego, o de la Kitbeh HaKodesh, que es como se llama en hebreo, Kitbeh HaKodesh, que quiere decir las escrituras de santidad o las sagradas escrituras. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ilustrado acá en este dibujo. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen las propias sagradas escrituras sobre ellas mismas, claro, a través de esos escritores, ¿verdad? En este caso vamos a citar algo de Shaul. Shaul de Tarso fue uno de los discípulos tardíos del Mesías Yahoshua. Tardíos, quiero decir que no fueron de los discípulos originales, que fueron 12, y después 500, etcétera. Y más tarde entra Shaul, que era un rabino, un fariseo de fariseos, perseguidor de los nazarenos, de los discípulos del Mesías Yahoshua, y que el Mesías mismo se le apareció y le habló en su propio idioma, en hebreo. Eso está registrado en el libro de los Hechos. Y a raíz de esa experiencia, Shaul, el perseguidor, se convirtió en un discípulo tardío, como yo digo, porque vino más tarde, del Mesías Yahoshua. Y él escribió muchísimo sobre la Torá, sobre los profetas y sobre los mismos escritos apostólicos y sobre el Mesías especialmente. Bueno, pues aquí tenemos lo que él escribió
sobre la escritura, lo que llaman la Biblia, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Shaul de la inspiración de las escrituras. Eso él lo escribió en la segunda carta que le dirigió a Timoteo, uno de sus discípulos, capítulo 3, versos 16 y 17. Ya ustedes lo están viendo ahí, donde dice: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, o sea, del Todopoderoso, sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que ahí fíjense cómo él da 5 aspectos, ¿verdad? En cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, en cuanto a la utilidad de las Sagradas Escrituras. Enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia y madurez. Serían 6 con esa. Que el discípulo sea maduro y seguro de una fe firme. Todo eso, esos beneficios los encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso estas personas que desgraciadamente han rechazado la inspiración de las Sagradas Escrituras, a la larga se hacen ateos. Los que yo conozco varios así. O sea que no estoy hablando de lo que me dijeron, es de lo que ellos mismos me han dicho. Por lo menos 2 personas que ya mencioné. Bueno, pues ahí tenemos que la enseñanza, que el espíritu de santidad, que Yahoshua mismo a través de la inspiración, que es el espíritu de santidad, le comunica a Shaul, Pablo, que se llama Pablo vamos a decir en latín o en griego, que toda la escritura es inspirada divinamente. Eso quiere decir inspirada por el poderoso Elohim, por Yahweh. Ahora, ¿a qué escritura se refería él? Porque cuando Shaul escribió eso, la única escritura conocida, escritura sagrada, conocida en el pueblo, en Israel, era lo que ahora los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Pero que los Yahudim, los judíos, no le llaman al Antiguo Testamento, le llaman, perdón, el Tanaj, que es nada más que unas siglas que indican ciertos tipos de escrituras. Tanaj, la T de Torah, la N de Nevi'im, que son los profetas. Y claro, las vocales se añaden, ¿no? Y la K final es de Ketuvim, los escritos. Eso no es tampoco el tema de hoy, pero es un detallito. Esa era la única Biblia, por decirlo de alguna manera, que existía en el siglo I, cuando estaba empezando el movimiento mesiánico de Yahoshua, que más tarde vino a parar en el cristianismo, ¿verdad? Cuando empezó a cambiar todo. Entonces, o sea, los escritos de Shaul, quizá algunos que otros ya existían. Otros escritos de otros apóstoles no existían. Lo que llaman ahora el Nuevo Testamento, así como libros, como compilación de libros, no existía todavía. Por lo tanto, cuando dice ahí las escrituras o toda la escritura, está hablando de lo que ahora llaman el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías, de acuerdo al orden de la Septuaginta. Esa era la Biblia que existía en el siglo I. Lo demás se añadió después, pero siempre en el siglo I, se añadió en el siglo I. Todo lo que se añadió después del siglo I, eso no es válido ni es inspirado. Pero estos libros que se añadieron en el siglo I al canon de las escrituras, es lo que se está hablando aquí. Toda la escritura es inspirada divinamente. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice el próximo. El punto 2. ¿A quiénes se les revelaron los planes divinos? ¿Ok? ¿A quiénes se les revelaron los planes divinos? Tenemos el pasaje de Amós 3:7. Uno de los profetas pequeños dijo, pequeños en cuanto a que sus libros fueron más breves, más pequeños. Pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores, los profetas. Ahí está. Entonces, hubo revelación. Revelación quiere decir que el cielo se manifiesta, le habla de alguna manera a través de ángeles, a través de otros
medios, a sus profetas. Así que los planes divinos con respecto a la humanidad, al mundo en general y también al pueblo del Todopoderoso, se han revelado a través de profetas hebreos. Todas las escrituras sagradas, toda la revelación sagrada contenida en las escrituras sagradas se les revelaron, se les presentaron a los profetas hebreos, todos. ¿Por qué enfatizo eso? Para que no se dejen llevar por los profetas modernos que no tienen autoridad bíblica. ¿Ok? Profetas hebreos, los cuales están registrados en las escrituras sagradas conocidas como la Biblia, que ya hemos dicho eso. En griego se dice ta Biblia, los libros. En español pues, se pasó como la Biblia y nosotros de vez en cuando usamos ese título, pero preferimos el título de las Sagradas Escrituras, que como lo llama Shaul también en otro pasaje, Kitbe HaKodesh, eso quiere decir escrituras de santidad o escrituras santas o sagradas. A ver, punto 3, ¿dónde se encuentra el camino correcto para andar como creyentes, como personas espirituales que quieren agradar al Creador y que quieren llegar al reino cuando el reino se implante en este mundo, el reino del Mesías, el reino de Yahweh a través del Mesías? Jeremías 6:16 nos dice, así ha dicho Yahweh, párense por los caminos y consideren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron, no caminaremos por él. O sea, siempre va a haber personas rebeldes. Siempre va a haber personas incrédulas. Siempre va a haber personas que no quieren aceptar la verdad de las Sagradas Escrituras. Aquí lo predijo el profeta, ¿verdad? Jeremías. Discúlpenme un segundito. Pues sí, los profetas ya hablaron, todo eso está escrito en las Sagradas Escrituras y de eso es que estamos hablando, ¿ok? Párense en los caminos y consideren, pregunten por qué dice por las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Como eran antes las cosas. Las sendas antiguas quiere decir los caminos de la fe antigua, original. Eso es lo que debemos estar persiguiendo, hermanos. Y ese es el camino a la felicidad. ¿Ok? Pero siempre habrá, lo predijo el mismo profeta Jeremías, siempre habrá quienes no quieran entrar por esos caminos. Y no vamos a estar peleando por eso, ¿verdad? El que no quiere entrar, pues que no entre. El que no quiere aceptar la Sagrada Escritura, pues que no las acepte. Ese es el problema de ellos, ¿verdad? No debemos forzar o imponer nuestras creencias sobre otras personas. No, el que no quiere escuchar, pues que no escuche. Nuestros mensajes van dirigidos a los que quieren escuchar. Y continuamos con una notita que tenemos por aquí. Jeremías nos enseña que el buen camino se encuentra en las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las sendas, o sea, las enseñanzas de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, además de Moisés o Moshe y los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, según el orden de la Septuaginta. Ahí está todo. En su ejemplo y enseñanza hallamos el buen camino. Esto nos enseña también que la forma antigua de adoración es la correcta. Ese es el punto. Esas son las sendas antiguas. La forma antigua de adoración. Y es la mejor también. Esta forma antigua de adoración se ha preservado en la fe bíblica del pueblo hebreo, con la adición en el siglo I, de la fe mesiánica de Yahushua. Por eso es que nosotros hablamos mucho de las escrituras hebreas, de las raíces hebreas, porque ahí es donde tiene origen nuestra fe. Las raíces hebreas empiezan con Abraham, el hebreo, y por ahí para allá la historia es larga, pero muy larga. Y seguimos en el punto 4. ¿Cómo se deben estudiar las Sagradas Escrituras o las Escrituras Sagradas? En Hechos 17:11 nos dice, estos, hablando de los judíos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, hablando de los judíos de Tesalónica,
pues recibieron el mensaje de Shaul, de Pablo, con la mayor prontitud, estudiando cada día que las escrituras para verificar si estas cosas eran así. O sea, ¿a quién se le presentó primero el mensaje de lo que llaman ahora el evangelio, la buena noticia, la besorá, que es como se dice en hebreo? ¿A quién se le presentó primero la besorá? A los judíos, a los yehudim, ¿ok? A los hebreos. Es importante. Eso es importante, pero algunos de ellos la rechazaron y a otros la aceptaron. Y eso, de eso es que está hablando aquí. En los judíos de la ciudad de Berea, donde fue a predicar el enviado Shaul, Pablo, enviado por el Mesías, fueron más nobles que los judíos de Tesalónica, porque los de Tesalónica no aceptaron el mensaje, mientras que los de Berea sí aceptaron la enseñanza y la predicación, la proclamación de Shaul, el enviado del Mashiach. Pero no las aceptaron así porque así, sin más. Las aceptaron después de estudiar diligentemente cada día. Dice que estudiaban las escrituras para verificar si esas cosas que les había enseñado Shaul eran así. Y efectivamente concluyeron que eran así, y por eso creció la asamblea, la congregación mesiánica. Los discípulos del Mesías se convirtieron en un movimiento grande en el siglo I, que los demás lo llamaban los nazarenos, porque eran seguidores de un tal Yahoshua o Yeshua, que era de Nazaret, y le llamaban por eso los nazarenos. Y esa es la raíz también de nuestro movimiento moderno que llamamos las asambleas de Yahweh. Así que los judíos de la sinagoga de Berea, a diferencia de muchos hoy día, escucharon atentamente el mensaje mesiánico que les predicó, les proclamó el enviado Shaul acerca de Yahoshua de Nazaret. Luego ellos investigaban diariamente en las escrituras hebreas lo que Saulo les había enseñado para confirmar su veracidad. Esto nos enseña, hermanos, que debemos estudiar las escrituras a diario para aprender la voluntad divina. Que no debemos dejarnos llevar solamente por lo que dicen los predicadores o los pastores o como se llamen. Debemos estudiar estas cosas por nosotros mismos, viéndolo en las escrituras sagradas. Porque hay predicadores por ahí que se inventan muchas cosas. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Hay predicadores que se han inventado cada cosa, hermanos, que da pena. Pero si usted estudia la escritura, no va a ser engañado. ¿Ok? Si usted, hermana, estudia las escrituras, no va a ser engañada. Porque ahí está la verdad. No es las interpretaciones a veces correctas y a veces incorrectas y torcidas de los predicadores, especialmente en la cristiandad, se da mucho eso. Una pena, pero bueno, así es. Vamos al punto siguiente. Punto 5. ¿Qué declaración hizo Simón Kefá? Ese es el nombre original de Pedro. Sobre los escritos de Shaul. O sea que Pedro, que era uno de los enviados, yo digo enviados, eso es lo mismo que decir los apóstoles, porque eso es lo que significa apóstoles, los enviados. Y Pedro escribió acerca de los escritos de Pablo, de Shaul. Miren qué dice aquí en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación. Como también nuestro amado hermano Shaul, ese, el llamado Pablo ahora, les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, especialmente lo que él dice sobre la ley, la Torá, que muchos lo han mal entendido, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Lo que queremos recalcar en este verso es lo que hemos subrayado ahí, las otras escrituras. Pedro, Simón Kefá, hablando de los escritos de Shaul, de Pablo, luego dice las otras escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, sencillo. Está diciendo que los escritos de Shaul son parte de las sagradas escrituras, como también las otras escrituras que existían, ¿verdad?, en aquellos tiempos,
y que muchas personas en aquel tiempo, en el siglo I, ya empezaron a torcer las escrituras, las cosas que decía Shaul, y aunque no lo diga ahí, pero ya sabemos que una de esas enseñanzas que algunos mesiánicos, algunos incluso discípulos del Mesías torcieron y cambiaron, fue lo que enseñó Pablo sobre la Torá, sobre la ley. Ellos dicen, basado en ciertas cosas que dice Shaul en sus escritos, que la ley fue abolida, que ya no tenemos que observar ninguno de esos mandamientos de la Torá. ¿Ah? Ese grave error surge de esto que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Simón, que estas personas son indoctos y son inconstantes. ¿Qué quiere decir inconstantes? Que no están siempre constantes enseñando lo mismo, sino que cada vez inventan cosas nuevas o cambian sus creencias, como se cambia de ropa. Eso es triste. Y según tuercen los escritos de Shaul, también tuercen las otras escrituras, que como menciona ahí Shimón. Y tenemos una notita aquí porque quiero, lo he escrito a mis notas porque quiero compartirlas con los que deseen tener este documento, ¿verdad? Para que tenga las notas ahí, mis comentarios también. Aquí el enviado Shimón Kefa, Pedro, equipara los escritos de Pablo con las otras escrituras. ¿Y cuáles son las otras escrituras? Lo que ahora llaman el Antiguo Testamento. Y lo que también llaman ahora el Evangelio, que son los escritos de los discípulos del Mesías, Mateo, Marcos, Lucas y Johanán o Juan. ¿Okay? Asignándoles aún un estatus de inspiración. En las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, se sabe, pero no son imposibles de entender. Se necesita conocer su trasfondo hebreo para entenderlas. Ahí está el problema. Los que están diciendo que la ley de Yahweh fue abolida es que no entienden porque no estudian o no consideran o no conocen el trasfondo hebreo de las escrituras. Pero Simón nos advierte que quienes tuercen las enseñanzas de Pablo son los sin ley. Se lo dice por ahí en el pasaje, en otros pasajes también. Los sin ley, athesmon, dice en griego, loles en inglés. ¿Ok? Y hay otra palabra más que no recuerdo de momento, anomían. Eso es lo que hablan de que la ley fue abolida. Eso es lo que está diciendo aquí Simón, advirtiendo, ¿verdad? Que tuercen las escrituras. Así que eso es importante, hermanos. Eso es importante. Punto, parece que saltamos aquí algo. No, fue que pasé muy rápido la página. Punto 6. ¿Cómo se nos revelan las cosas profundas del Todopoderoso? En 1 Corintios 2, 9 al 10, es un escrito de Shaul, Pablo, dice, más bien cómo está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim quiere decir el Todopoderoso, ha preparado para los que lo aman. Qué precioso eso. Pero a nosotros, dice Shaul, a los discípulos del Mesías, Elohim nos las reveló por el Espíritu, esa es la inspiración divina, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas cosas profundas de Elohim. Por supuesto, el Espíritu de santidad, que también se le llama el Espíritu Santo por ahí, es la mente de Yahweh, es una emanación de la mente del Padre. Y por eso dice que todo lo escudriña a unas cosas profundas de Elohim. Elohim es el Todopoderoso. Desgraciadamente, la palabra Elohim se ha traducido en la cristiandad como Dios. La palabra Dios es ajena a las escrituras en términos de su significado. Elohim significa el poderoso o el todopoderoso. Dios es cualquier cosa. Para los paganos, Dios es una piedra, Dios es una imagen, Dios es un árbol, Dios es el sol. Eso es los dioses de los paganos. Pero Elohim, ninguna de esas cosas son poderosos de verdad, por lo tanto no son Elohim. El único Elohim verdadero es el Padre Todopoderoso, Yahweh, el poderoso de Israel, el creador del universo. Eso es un paréntesis, ¿verdad? Para aclarar conceptos. Aquí tenemos también una notita. El maestro Saulo nos enseña que las cosas profundas del Todopoderoso se nos revelan por medio de su espíritu de santidad. En hebreo se llama Ruach HaKodesh. Ok.
Literalmente, Ruach HaKodesh no significa Espíritu Santo, ni tiene nada que ver con la supuesta tercera persona de la Trinidad. Nada que ver. Es una emanación divina que proviene del Padre. Ruach HaKodesh significa inspiración de santidad, pero también se puede traducir espíritu de santidad. Ese espíritu de santidad que emana del Padre nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras si las estudiamos con un corazón sincero y abierto a su influencia. Eso es importante, hermanos. Estudiar con la mente abierta a la influencia del Todopoderoso. Punto 7. ¿Qué sucede a los que no quieren escuchar la verdad? Aquí tenemos un pasaje tremendo de la Sagrada Escritura de los profetas. El profeta Yeshayahu, en este caso, que es el nombre correcto y original, verdadero de ese profeta, Yeshayahu, pero ahora se conoce como Isaías, gracias al griego. El capítulo 28 dice así, del verso 9 en adelante. ¿A quién se le dará instrucción? ¿A quién se le expondrá un mensaje? Estas son preguntas. ¿A los recién destetados que recién los han quitado de los pechos? Esa es una pregunta. Ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, está imitando aquí el hablar de los bebés. Ahora aquí, después allá, capten eso. Murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo. Ahora aquí, después allá. Ciertamente, dice el profeta, como uno que le habla a la gente en una jeringonza tartamuda y en un idioma extranjero. Es aquel que les declara, este es el lugar de reposo, ese Yahweh, que repose el cansado. Este es el lugar de reposo. Pero ellos no quisieron escuchar. Eso es lo que está hablando el profeta Isaías. Pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos la palabra de Yahweh eso es traduciéndolo. Después voy a decir algo más sobre eso. Si se traduce lo que en realidad dijo el profeta, la palabra, para ellos la palabra de Yahweh es murmullo tras murmullo. Murmullo tras murmullo. Balbuceo tras balbuceo. Balbuceo tras balbuceo. Ahora aquí y ahora allá. Esa es una manera de decir que no se entiende lo que dice. Y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Hermano, vamos a analizar ahora ese pasaje. Esa es una manera en que se ha traducido ese pasaje, ¿verdad? Y en cierto modo está bien, pero eso tiene otro significado, además de lo que se ha dicho. Vamos a ver la notita que tenemos aquí. La versión Cantera Iglesias, que es una traducción católica, pero buena, bien hecha, traduce ese mismo pasaje 28:10, especialmente de esta manera. Pero no quisieron escuchar al profeta Isaías. Así pues, la palabra de Yahweh será para ellos Saula Sau, Saula Sau, Kaula Kau, Kaula Kau, Sherzam, Sherzam, a fin de que anden y caigan para atrás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Lo que está diciendo es, así fue, eso es exactamente lo que dice el hebreo, ¿ok? En esa versión Cantera Iglesias no se traducen esas palabras. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente que eso implica que la palabra de Yahweh para los que no quieren escuchar es como un balbuceo de bebés que no se entiende. Para ellos no se entiende. Saula, sau, saula, sau, kaula, kau. Son palabras hebreas. Kaula, kau, zer, zam, zer, sam, a fin de que caigan y anden para atrás. O sea, hermanos, lo que está diciendo aquí, enseñándonos el profeta Isaías, que para las personas que no quieren escuchar, que se resisten a escuchar la verdad, la verdad es como un balbuceo de bebés que no se entiende. Pero vamos a adelantar un poco más, aunque no hay mucho más todavía, pero no quiero extenderme demasiado tampoco. Tengo otra notita aquí, Isaías nos enseña aquí que cuando el pueblo no quiere escuchar a Yahweh,
cuando le da la espalda y se niega a seguir sus caminos, entonces la palabra de Yahweh viene a ser para el pueblo como el balbuceo de los bebés, o como el habla de extranjeros también, que no se entiende. Solo entienden su palabra quienes están dispuestos a escuchar y a seguir los caminos del Eterno. Hermanos, ese es el punto importante en esta enseñanza de Yeshayahu, Isaías, el gran profeta, el más grande de los profetas de su tiempo, ¿ok? Así que es importante, hermanos. All right. Vamos al siguiente punto. Punto 8. ¿Qué es lo que nos trae verdadera sabiduría? Job 22:7 al 9, al 10, dice: pensé, dijo Job, que hable la edad, que los años avanzados declaren cosas sabias. Pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai. Shaddai es uno de los títulos gloriosos de Yahweh, que significa el omnipotente. Lo que le da entendimiento es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai. Lo que da entendimiento es lo mismo que en otros pasajes se llama la Ruach HaKodesh, el espíritu o la inspiración de santidad. Dice, no son los mayores los sabios, ni los viejos los que entienden cómo juzgar. Por eso digo, escúchenme, dice Isaías. Yo también expresaré mi parecer. Dije Isaías, pero me equivoqué, quise decir Job. ¿Ok? Entonces, una linda enseñanza, eso. Vamos a ver qué notita tenemos por aquí. Aunque el autor de estas palabras fue Eliú, también me equivoqué al decir que fue Job, porque lo que pasa es que eso está en el libro de Job, sí, pero son palabras de Eliú, que era adversario de Job. Sus palabras no dejan de encerrar una verdad. Aunque normalmente la edad provee sabiduría, normalmente, no siempre es así. La edad no necesariamente trae entendimiento si no se cuenta con el soplo del omnipotente, del Shaddai, que es el espíritu de santidad. Que la traducción más correcta para esa frase, Ruach HaKodesh, es inspiración de santidad. La inspiración divina, hermanos, es lo que hace una diferencia en términos de entender la verdad. Y punto 9, ¿qué debemos hacer para obtener sabiduría? Ahora sí, en Proverbios 2, 6 y 7 nos dice, porque Yahweh concede sabiduría, el conocimiento y el discernimiento se dan por su decreto. Él preserva la habilidad para el recto y es un escudo para los que viven sin tacha. ¡Wow! Precioso. Así que debemos hacer para obtener sabiduría, buscar el conocimiento y el discernimiento a través del Espíritu de Santidad que nos da el Todopoderoso. ¿Y dónde está eso? Eso no está así en el aire, eso está plasmado en las Sagradas Escrituras. Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras que todos conocen como la Biblia. El conocimiento verdadero, entonces, hermanos, proviene de Yahweh, el Todopoderoso, del Padre. Algunos lo llaman Jehová, ¿verdad? Está bien. O sea, estamos hablando de la misma persona, no es otra deidad. Solo que el nombre de Jehová no es el correcto. Y tenemos evidencia contundente y abrumadora de eso, que su nombre correcto es Yahweh, o Yahvé, también se puede decir Yahvé. Right? Y la esencia de ese conocimiento está registrada en la palabra de él, en las escrituras sagradas. Si es Yahweh quien da la sabiduría, entonces ¿a quién se la debemos pedir? Obvio, al que la dio. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Que algunos quizás de los que nos están escuchando, pues, no sean de nuestra fe, pero bueno, de todos modos son amigos, al menos, creo yo. Y por lo menos yo los trato de hermanos también. Me parece que está claro, hermanos queridos, que debemos afianzar nuestra fe en las Sagradas Escrituras, no en las opiniones de los predicadores incluso yo, no en las opiniones mías, sino en la palabra de Yahweh que está escrita ya desde hace siglos. ¿Okay? Tampoco se dejen llevar por libritos que fueron escritos por ahí recientemente.
especialmente desde el 1840 para acá, se han escrito libros que pretenden ser inspirados. Y no digo que no contienen, ¿verdad?, cosas buenas, porque sí contienen enseñanzas buenas, pero no son inspirados. Por lo tanto, contienen errores también, a pesar de que contienen enseñanzas buenas. Entonces, mis queridos hermanos, esa es mi exhortación para todos, ¿verdad? Que tengan cuidado con, ¿verdad?, estar leyendo libros especialmente de los ateos, porque el problema no es tanto los libros religiosos que se publican por ahí, que también tienen enseñanzas erróneas, pero tienen verdades también. ¿Okay? Los libros cristianos tienen verdades y cosas buenas, pero también tienen algunos errores, pero no es de eso que estoy hablando esta vez, en este preciso minuto, sino de libros de ateos. Uno de ellos uno de esos ateos que escribió libros se llamaba, me imagino que esté muerto, Zacarías Sitchin, algo así, difícil de pronunciar ese nombre. Ese libro especialmente ha hecho ateos a muchas personas, a muchos creyentes, no sé si muchos, pero algunos creyentes, y que ya les dije al principio de esta plática, que se han hecho ateos, es porque le creen, en vez de creerle a la Biblia, le creen a Zacarías o Zacarías Sitchin. Y allá ellos, ¿verdad? Pero yo he advierto a mis queridos hermanos, sean de nuestra asamblea, o sean mesiánicos, o sean cristianos, que tengan mucho cuidado con leer esos libros escritos por ateos, porque van a minar su fe, van a corromper su entendimiento, y finalmente se hacen ateos. Algunos, quizás no todos. Yo lo leí, ese mismo libro que hizo ateo a algunos, yo lo leí completo de principio a fin. A mí no me hizo ateo. Porque hay que ver, hay que leer con Zacarías Sitchin o algo así, Sitchin me parece que es. Anyway, o sea, no es automático que el que lee ese libro se hace ateo. No, yo leí ese libro y no me hice ateo. Entonces, lo que digo es que Sitchin es el nombre, sí. Es que tengan cuidado, si quieren leer esos libros, pues son libres de hacerlo, pero les advierto que es peligroso. Y un día de esto les voy a hablar con más detalles de lo que yo llamo el principio del riesgo menor y el riesgo mayor. ¿Okay? Los que se hacen ateos están corriendo el riesgo mayor. Los que creemos tenemos fe en Yahweh y en su palabra, estamos corriendo el riesgo menor. ¿Qué quiere decir esa enseñanza? Otro día hablamos de eso, se nos acabó el tiempo. Y no quiero alargar más el asunto. Ya estamos por terminar también nuestro servicio de estudio y adoración que tenemos cada Shabbat, todos los sábados, a las 10 de la mañana, en la Asamblea de Yahweh, en Zoom, a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Menciono esto porque extiendo también la invitación a nuestros queridos hermanos y amigos que visitan YouTube, ¿verdad? Nos visitan en nuestro canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica. Busca ese nombre ahí y aparece nuestro canal con montones de grabaciones de temas de las escrituras. Entonces ahora les hago la invitación a que nos visiten también acá en persona, ¿verdad? En vivo, en directo aquí, cuando presentamos estos temas en cada Shabbat. Yo hablo solamente el primer Shabbat de cada mes, pero tenemos aquí otros maestros buenos que dan sus temas cada cual en su tiempo, ¿verdad? Cada cual en su turno, en cada sábado del año. Y sé que se van a edificar si nos visitan, porque muchos han dado testimonio de que sí se han edificado y han aprendido mucho aquí de la Biblia y de otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la Biblia también. Así que con esto pues termino la grabación que estamos preparando en este momento para los hermanos y amigos de la Escuela Hebraica en YouTube. Por lo tanto, para ellos, digo esto porque el servicio ahora continúa entre nosotros, ¿verdad? Y hay otras actividades. Pero para los hermanos de YouTube, pues nos despedimos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Que el Padre Celestial los bendiga a todos por igual. Y hasta la próxima. Entonces, Shalom.